Hemos reconocido que dentro de este análisis arquitectónico avanzado contamos con dos aproximaciones iniciales. La primera de ellas, y seguramente la más conocida, el análisis dimensional, bajo el cual se analiza precisamente el objeto arquitectónico considerando categorías. Estas categorías pueden ser múltiples y diversas, sin embargo, para este estudio yo considero únicamente cuatro. Vale decir, el contexto, la forma, la función y la construcción. Dentro del contexto, a su vez, y de cada una de estas categorías, considero subcategorías. Dentro del contexto estaría lo cultural, lo territorial; dentro de la forma, el espacio y la imagen; y dentro de la función, lo cuantitativo y lo cualitativo. Finalmente, dentro de la construcción estaría tanto la estructura como la tecnología. Ahora, esto con respecto al análisis dimensional. Por otro lado, como veníamos hablando, existe también pues la posibilidad de ejercer un análisis integral. La diferencia entre estos dos tipos de análisis está básicamente en la posibilidad de sintetizar información. Sin embargo, hay que reconocer que para poder nosotros llegar a un análisis integral en el cual todas estas categorías estén como mezcladas, conviviendo en una pieza gráfica sintética, es muy necesario, muchas veces, no siempre, claro, pero es muy necesario a partir por un estudio dimensional, ya que es ahí cuando vamos recopilando estos hallazgos, estas cosas importantes del objeto, para luego, tomando estas, construir finalmente el análisis integral. En ese sentido, yo propongo ahora hacer un estudio de la Huaca Garagay, tanto por su ubicación en Lima Norte, específicamente en el distrito de San Martín de Porres, como para poner sobre la mesa y discutir algo sumamente importante. Y es que cuando se suelen considerar objetos arquitectónicos o referentes arquitectónicos, muchas veces eh, se concentra la mirada únicamente en proyectos famosos, muy contemporáneos, que tengan cierta fama, casi siempre foráneos. Pero eso muchas veces no nos permite ver hacia adentro. Vale decir que nuestras grandes construcciones milenarias peruanas terminan pasando casi a un segundo o un tercer plano. Y en eso me parece que hay algunas cosas que corregir, ya que definitivamente las arquitecturas que más necesitamos probablemente surgirán del reconocimiento del valor que tiene lo que ya hemos construido previamente. Entonces, empezando con el análisis dimensional, tenemos primero este contexto cultural. Cuando hablamos del contexto cultural, para este caso específico de la Huaca Garagay, tenemos lo siguiente, ¿no? Pienso que para este caso, el instrumento que nos es de más valor posiblemente sea una línea de tiempo en la cual podemos ubicar el año cero por este lado, y luego aquí empezarán a notar que aparecen algunos años que son bastante importantes. Primero el año 12.000 antes de Cristo, luego el año 5.000 antes de Cristo, que podríamos ubicarlo por acá, y luego aparecerán algunos años también importantes. Aquí el 1800 antes de Cristo, y por aquí muy cerca el 1200 antes de Cristo, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, podríamos ubicar también más o menos por aquí el 2025, que es el año actual. ¿Verdad? ¿Por qué es importante resaltar estos años? ¿No? Esa sería una pregunta que yo creo que bastante consecuente. Bueno, porque resulta que entre el 12.000 antes de Cristo y el 5.000 antes de Cristo se da el periodo que los arqueólogos han denominado un periodo lítico. ¿Verdad? Es un periodo lítico, de formación lítica, es decir, estamos hablando aquí de nuestras primeras aproximaciones y encuentros entre el ser humano que está empezando a habitar el territorio peruano, y entonces aquí hay algo como muy primitivo, muy inicial. Básicamente aquí lo que encontramos es, en primer lugar, la ocupación de las cuevas o de las cavernas que originalmente sirven para ponerse
digamos, a salvo de algunos animales, de lo que se conoce como la megafauna, ¿no? Y esto se ocupa de tal manera que se pone a salvo, ¿verdad? De todo el ataque, incluso de la devoración de estos animales. Y es por tanto que aquí empieza a surgir algo muy, muy interesante, porque la cueva, ¿verdad? Esta cueva que por cierto no abunda en el llano, sino más bien en los Andes, es algo que va a terminar por marcar toda esta cultura peruana. Y eso debido a que el cerro, la cueva, empieza a formar parte como algo muy, muy fundamental para el día a día. Porque entonces la cueva termina siendo la protección, ¿verdad? Termina siendo ese refugio que pone a salvo del ataque de las bestias. Es además el lugar desde el cual se mira el mundo, es decir, desde aquí se contempla el amanecer, el atardecer, se contempla si hay animales cerca o no. Es decir, hay una cuestión como muy original. Luego, del 5000 al 1800, encontramos aquí otro periodo que los arqueólogos han denominado el arcaico. El arcaico, a diferencia del lítico, es un periodo en el cual empiezan a surgir algunas construcciones un poco más complejas. Definitivamente aquí el ejemplo quizá el más conocido sea lo de Caral, ¿no? Caral, sabemos, ¿no? Es una estructura también, ¿no? Que tiene una serie de elementos circundantes. Hay además algo muy interesante que es una plaza circular que aparece, digamos, al eje, está muy cerca además del valle del río Supe. Entonces, digamos que hay unas primeras intervenciones que le ponen mucho valor a la vinculación con el territorio. Ahora, ¿qué sucede entre el 1800 y el 1200? Entre el 1800 y el 1200 surge el periodo que los arqueólogos, una vez más, eh, han denominado como formativo inicial, ¿verdad? Es el formativo inicial. ¿Y cuál sería la diferencia entre el formativo inicial y el arcaico? Bueno, la gran diferencia es que en el formativo inicial surge algo que hoy por hoy nos parece como muy normal, pero que en algún momento tuvo que haber algún impulso cultural, algún impulso humano para que esto surja, y es la agricultura, ¿no? La agricultura es el hecho, el fenómeno social, cultural que va a dar lugar a lo que va a venir más adelante. Entonces, ¿qué tiene que ver la Huaca Garagay con todo esto? ¿No? Ya que estamos en este contexto cultural, bueno, lo que tiene que ver termina siendo bastante importante porque la Huaca Garagay se construyó dentro del formativo inicial, es decir, más o menos, según cuentan los arqueólogos, entre el 1400 y el 1000, ¿no? Sí, por aquí, digamos, ¿no? 1400 y 1000 antes de Cristo, es decir, está dentro del formativo inicial. Aquí se encuentra la Huaca Garagay. Sin embargo, si estamos estudiando la Huaca Garagay es porque hasta el día de hoy existe. Eso significa que la vigencia de la Huaca Garagay está aún hasta el día de hoy, hasta el año 2025. Entonces, habiendo hecho este primer barrido, digamos, cultural, entonces encontramos que hay como una secuencia de todo esto. Sería interesante además a esto sumarle qué es lo que es la Huaca Garagay para el presente, ¿no? Es decir, hoy por hoy la Huaca Garagay, ¿qué significa? ¿Qué significa para no solo los que la tienen cerca, sino para todos nosotros, incluso para todos los peruanos? Avanzando con este análisis dimensional, tenemos ahora el contexto territorial. Y aquí convendría empezar a utilizar las escalas, ¿no? En primer lugar, digamos, tenemos como punto de partida, que me parece totalmente necesario para lo que venimos haciendo, el, el reconocer que la Huaca Garagay, su construcción, ¿verdad?, no pertenece o no es producto de un hecho aislado. Muy por el contrario, la construcción de la Huaca Garagay forma parte de una tradición costeña. Es como le han denominado así los arqueólogos y, bueno, en esto nos hemos sumado también los arquitectos, ¿no? ¿Qué cosa significa que la Boca Garagay esté dentro de una tradición, ¿no? Significa que el haber construido la Boca Garagay no es un hecho aislado, sino que es algo que más o menos tiene
digamos, como marco territorial, algo que viene desde el norte del país, ¿verdad? Desde los valles más ubicados hacia el norte, el Supe, Chicama, en fin, y hacia el sur, ¿verdad? Llegando hasta Mala, por ejemplo, ¿no? Digamos, si ubicamos a Lima, más o menos al centro del Perú, aquí estaríamos en Lima, sabemos que esta es una latitud de 12 grados sur. Entonces, encontramos que a nivel territorial, la Huaca Garagay corresponde a una tradición. ¿Qué significa eso? Que su construcción, que básicamente es lo que se conoce como un templo en U, ¿verdad? Un templo en U. Por cierto, este nombre lo acuñó un arquitecto llamado Carlos Williams. Este arquitecto Carlos Williams señaló o utilizó, mejor dicho, este término templo en U para denominar a todas estas construcciones eh, prehispánicas, por supuesto, que cuentan con dos brazos laterales, un brazo derecho, un brazo izquierdo y un cuerpo central. ¿Verdad? Entonces, este tipo de construcciones, estos templos en U, se pueden ubicar en toda esta sección que he pintado aquí de color rojo, y eso nos demuestra que se trata entonces de una cuestión que va más allá de únicamente Lima. Por otro lado, si nos acercamos un poco más, ¿verdad? Y ahora, digamos, nos ocupamos de Lima, ¿verdad? Por acá, si esta vendría a ser la isla San Lorenzo, entonces sabemos que hacia el norte, hacia la parte central más o menos, y hacia el sur tenemos tres ríos, ¿verdad? Tenemos el río Chillón, tenemos el río Rímac y tenemos el río Lurín. ¿Qué es lo interesante a nivel territorial con respecto a la Huaca Garagay? Bueno, una de las cosas más interesantes es que la Huaca Garagay se ubica, por supuesto, en el actual distrito de San Martín de Porres, pero hoy por hoy el tejido urbano no nos deja ver algunas relaciones más que interesantes. Primero es que la Huaca Garagay se ubica a una distancia de 5,5 kilómetros con respecto del mar y luego se ubica a unas distancias razonables también en relación con los ríos Chillón y Rímac. Esto termina siendo muy, muy estratégico, ya que es una distancia que permite a quienes habitaron las inmediaciones de la Huaca Garagay, les permite contar con los recursos que puede brindarles tanto el Océano Pacífico como los ríos Rímac y Chillón. ¿Verdad? Y además, esa distancia también pone a salvo de cualquier tipo de desborde o de inundación producto de la sobrecarga de los ríos. Por otro lado, también es interesante conocer cómo la Huaca no está alineada con el eje este-oeste, sino que más bien tiene una ligera inclinación, ¿no? Digamos, su eje central, el eje que aquí lo podemos marcar así, pero que de este lado lo podemos marcar de esta manera. El eje del templo en U no está alineado con el eje este-oeste, sino que más bien tiene una ligera inclinación, y esa ligera inclinación se da por algo que nos va a traer a la memoria la fase arcaica. Y es que en esta zona se ubica lo que se conoce hoy por hoy como el Cerro Mulería. El Cerro Mulería, que es además un cerro que está más o menos en el límite entre Los Olivos y San Martín de Porres, en su momento, más que un cerro, era lo que podemos denominar como un apu, ¿verdad? Es decir, digamos, una montaña tutelar, protectora, que de alguna manera está dentro de la memoria de todos estos habitantes, ya que en los momentos en los que eran atacados por las bestias y no tenían más opción que huir de ellas, pues estas montañas y sus cuevas terminaban siendo el refugio que los ponía a salvo. Entonces, es por esto que estos cerros reciben todo este tratamiento sagrado. Y es por eso también que el templo en U de esta Huaca Garagay se inclina para poder rendirle un tributo al guardián digamos, de esta cultura. Si avanzamos un poco más, entonces llegamos ahora a la forma y más precisamente a la subcategoría espacio. Y aquí tenemos la geometría. Nos hemos adelantado ya un poco a eso, pero aquí vamos a detallar algunas cosas más. Si dibujamos aquí en planta, ¿no? Que básicamente eso es lo que sería más interesante en este caso, empezamos a encontrar que el templo en U de la Huaca Garagay cuenta con una serie de plataformas. ¿Verdad? Esas plataformas se ubican tanto en el brazo izquierdo como en el cuerpo central y a su vez también en el brazo derecho. Esas plataformas, digamos,
tienen una secuencia en cuanto a su altura, ¿verdad? La altura de estos brazos, en el caso de los laterales, de los brazos, llegan a una altura promedio de unos 12 metros, ¿no? De entre 12 y 10 metros de altura, en el caso de los brazos, pero en el caso particular del cuerpo central, más bien tenemos una mayor cantidad de plataformas y por lo tanto también una mayor altura. La altura del brazo central llega aproximadamente hasta unos 23 metros, esto en el caso del cuerpo central. Lo que también es interesante aquí es que cuando aplicamos un estudio geométrico, encontramos que hay una especie de, digamos, de relación geométrica. ¿Cuál es la relación geométrica que empieza a surgir dentro de este estudio? La relación que empieza a surgir es la siguiente. Primero, nos topamos con que los brazos tienen un ancho de aproximadamente unos 100 metros, incluido también el cuerpo central. Por otro lado, tenemos que el largo de cada uno de estos brazos, tanto el derecho como el izquierdo, tiene unos 300 metros. Y por otro lado, tenemos que el cuerpo central tiene un ancho de aproximadamente 400 metros. Por si fuera poco, además de estos brazos, el cuerpo central también está acompañado por un atrio que tiene unos brazos en L que generan aquí un subespacio con una escalera que invita a pasar, pero únicamente a ciertos personajes. Esto ya no está abierto al total del público, digamos, ¿no? Lo interesante aquí es que a nivel geométrico, igual si seguimos extrayendo algunas medidas interesantes, vamos a encontrar aquí que, por ejemplo, esto tiene una dimensión de 150 metros, esto tiene una dimensión de 100 metros. Particularmente aquí encontramos cómo hay una posible inferencia de algo muy interesante. Se están manejando medidas como esta, ¿no? 300 y 400. Eso significa, ¿no? Si, digamos, de alguna manera recordamos nuestros conocimientos geométricos, significa que esta diagonal mide 500, ¿verdad? Porque básicamente estamos frente a un triángulo notable, ¿no? Si esto es 300 y esto es 400 y esto es 500, sabemos que este ángulo interno es 37 grados. Y eso nos lleva a algo muy interesante. Primero, que nos revela que se está haciendo uso de un triángulo en el cual uno no necesita de instrumentos muy sofisticados para conseguir el ángulo recto, porque se sabe por trigonometría, por geometría también, que si nosotros tenemos un triángulo que tiene una proporción de 3, de 4 y de 5, sabemos que ahí donde se encuentra la proporción de 3 y 4, sabemos que necesariamente este ángulo tiene que ser 90. ¿Verdad? Es un ángulo recto. Entonces, estamos encontrando cómo la propia geometría, sin necesidad de tener instrumentos, insisto, muy sofisticados, nos permite tener unas orientaciones regulares y proporcionales. Por otro lado, para cerrar esta parte geométrica, también es interesante reconocer lo siguiente. Como se dijo antes, si partimos más o menos, este es el eje digamos, de todo el complejo. Y este es el eje, además, aquí lo vamos a marcar. Si este es el eje este-oeste, ¿verdad? Y el eje, además, norte-sur, lo marcamos por este lado. ¿Verdad? Hacia arriba, por supuesto, estaría el norte, pues estamos encontrando que el eje sobre el cual se orienta este templo en U no coincide con el eje este-oeste ni tampoco con el eje norte-sur. Y eso, como lo expliqué hace un momento, se debe a la orientación que se tiene frente al APU. De tal manera que aquí se está generando un ángulo, ¿verdad? En este desfase entre el lado este-oeste y la orientación del templo en U, un ángulo que equivale a 55 grados. Y eso empieza a tener mucho sentido porque además, si recordamos aquí parte digamos, de la carta solar, ¿verdad? Encontramos lo siguiente, ¿no? Si estos son los ejes este-oeste y norte-sur, si nosotros identificamos aquí los solsticios, tanto el solsticio de invierno, que prácticamente es una línea, y el solsticio de verano, que es un arco, nosotros sabemos que el azimut, ¿verdad? Es decir, este ángulo,
para identificar el sol naciente en el solsticio de invierno, sabemos que esto es 66 grados, ¿verdad? Siendo ese un ángulo de 66 grados, entonces sabemos que este otro, por ser el complemento, es de un ángulo de 24 grados. ¿Qué significa eso? Que muy probablemente se ha tenido en cuenta también este ángulo para poder de alguna manera orientar la estructura del templo en U. Es decir, por un lado se orienta a partir del Cerro Mulería, a partir del Apu, que por cierto lo dibujaremos por aquí para insistir con que ahí hay una razón fundamental. Y además de tener el Cerro Mulería como aquel sobre el cual se abren los brazos del Templo Mu, por otro lado también sería posible identificar una posible conexión con el solsticio de invierno, es decir, eh, hay como una intención de querer mirar el sol naciente en una de las épocas más complicadas, ya que, como sabemos, el inicio del invierno es también el inicio de épocas mucho más crudas a nivel climático. Avanzando entonces, tenemos ahora también dentro de la forma y dentro del espacio tenemos la materia. Pero aquí no estamos refiriéndonos a la materia en su dimensión constructiva, sino en la materia más bien en su parte más conceptual. Es decir, lo que nos interesa es ver cosas como esta, ¿no? Es decir, hablar de lo macizo, ¿verdad? Hablar de lo macizo, de lo pesado, hablar de lo ligero, ¿verdad? Hablar de lo transparente o de lo que aparenta ser transparente. Es decir, estamos dentro de un ámbito conceptual, ¿verdad? Y eso con relación a la huaca es lo que nos interesa ver ahora. Em, Posiblemente una manera de aproximarnos a esto sería la siguiente, ¿no? Cuando nosotros estudiamos esta huaca, si ahora más o menos la vemos ya no como hace un rato, sino pensando esto más bien desde una posible isometría, pues tenemos algo así, ¿no? Los brazos laterales, tenemos el cuerpo central. Se ha dicho además que aquí tenemos un templo, ¿verdad? Que es como el reservado para ciertas élites, ya que aquí hay unos digamos, unos muros como en L que restringen el paso. Y por otro lado, aquí tenemos también unas pequeñas escaleras que conducen a unos templos destinados para ciertas élites. A ver, qué es lo interesante de evaluar aquí a nivel de la materia? Bueno, lo primero es que no hay como un reconocimiento, al menos no por las evidencias que se tienen hasta ahora, no hay un reconocimiento muy claro del vacío, por ejemplo. ¿No? O sea, el vacío no parece ser una experiencia fundamental dentro de este tipo de construcciones. Más bien lo que predomina es el lleno. ¿Verdad? El lleno, la masa, ¿verdad? O sea, lo que interesa aquí, y pienso que está de alguna manera claro, es esta masividad que aportan estos bloques, ¿no? Como bloques que no quieren aparentar una fusión con el paisaje, sino que todo lo contrario, lo que quieren es identificarse dentro de una gran línea que podemos marcar aquí, ¿no? Como dentro del gran desierto, dentro del valle, aparecen estos montículos con una clara intención de resaltar, como de diferenciarse. Ahora, no sabremos si esto es adrede o no, pero posiblemente con lo que sí hayan bastantes conexiones sea con la necesidad de tratar de emular la experiencia conseguida en los cerros, ¿no? Es decir, estamos pasando de la experiencia de habitar los cerros, lo cual implica subir pendientes, a tener estas construcciones que intentan simular digamos, ese tránsito, ¿no? Entonces hay una relación material eh, que está vinculada por esta experiencia y traducida en la composición que básicamente se alimenta del lleno, ¿no? Ahora, cuando hablemos de lo constructivo, esto también será pues complementado. Hablemos ahora de la luz. Cuando hablamos de la luz, pues estamos dentro de algo que termina siendo muy interesante porque definitivamente aquí queda totalmente descartada o descartado, perdón, el uso de iluminación artificial. Estamos hablando de más bien unas construcciones o de una construcción en la cual eso no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Estamos entonces aquí, ¿no? Si dibujamos aquí la huaca,
frente a una experiencia totalmente diferente. ¿Y en qué sentido es diferente? Es diferente porque, como hace un momento mencionaba, la Huaca tiene estas particularidades a nivel de su orientación, ¿no? Por un lado, tiene este desfase que he mencionado con respecto al eje, a los ejes, digamos, ¿no? Acá tenemos un ángulo de 55 grados, pero sabemos que tiene una cierta vocación a inclinarse hacia el este. Eso significa que hay un valor hacia el sol, ¿verdad? Al sol que nace, al sol naciente, y específicamente al sol naciente en el solsticio de invierno, lo cual ya nos marca algo bastante interesante. Porque no se trata de una orientación casual, sino que tiene unos fundamentos, ya que hay una experiencia además aquí bastante interesante, ¿no? Estamos hablando que el sol no solamente es una cosa que digamos que se nos presenta y ya, sino que el sol, como sabemos, pues genera sombras, ¿verdad? Es decir, no solamente es una experiencia de sentir calor y nada más, sino que se trata de una experiencia en la cual empieza a tener sentido la dualidad del mundo andino, ya que por un lado tenemos un espacio iluminado, luz, posiblemente en esta gran plaza central, y hacia el otro lado empieza a aparecer la sombra, como aquello que queda detrás de la estructura del templo en U. Entonces ahí encontramos alguna relación con lo que más adelante se va a ver en la iconografía y esta dualidad. Por si fuera poco, aquí estamos hablando con respecto a la experiencia de la luz del día, pero habría que reconocer también que estamos en una época en la cual el cielo, estando mucho menos contaminado de lo que suele estar el cielo hoy por hoy, pues es muy probable, y de esto también los arqueólogos nos dan bastante información, es muy probable que también se haya tenido una experiencia con los astros durante la noche, ¿no? Es decir, si este es el cuerpo central, principal, y este es un brazo alargado, es muy probable que también haya habido una experiencia para poder reconocer la importancia de ciertos astros, tales como la Cruz del Sur, ¿verdad? La cual habría sido una de las más importantes dentro de la experiencia astronómica, cósmica del mundo andino. Y por otro lado, también es valioso, creo, resaltar que dentro de esta gran plaza central, muy comúnmente se ha identificado lo que se conoce como los fogones, el fogón, lo cual no es otra cosa que un pequeño hueco que se cava en la tierra y teniendo unas piedras, ¿no? Como para poder fijar esta perforación. Sobre esto se tienen algunos restos animales, vegetales, en fin, que luego son sometidos al fuego, que para ese momento ya se conoce. Y entonces existe también una experiencia lumínica que tiene que ver con, digamos, con este elemento, ¿no? Entonces, la luz aquí está trabajada de una manera más que interesante. Por un lado, está en relación al sol, lo cual genera luces y sombras. Por otro lado está en relación a los astros, como la Cruz del Sur, y por otro lado está también en relación con la experiencia del fuego. Pasemos ahora a la cuestión del significado. Cuando hablamos del significado, básicamente nos referimos a, a cómo es percibida la forma en sus en diferentes escalas, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros hablamos de la huaca, y ahora la vamos a dibujar más bien en el otro sentido, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la Huaca Garagay, pues estamos hablando de una construcción que, como hemos visto hace un momento, tiene muchos años. Y eso significa que tiene una carga cultural, una carga de significado que es necesario explorar. En primer lugar, tenemos pues el contexto de los vecinos de San Martín de Porres, que son quienes tienen más cerca esta huaca, y cabría pues la necesidad de, de saber qué cosa significa para los vecinos de San Martín de Porres esta huaca, ¿no? ¿Qué significa? Es decir, ¿tiene un valor positivo, tiene un valor negativo, no significa nada, es un montón de tierra, es un obstáculo para el desarrollo? ¿Qué cosa significa la huaca Garagay para los vecinos de San Martín de Porres, ¿no? Por otro lado, habría que saber también qué cosa significa esta huaca para Lima Norte en general, ¿no? ¿Qué cosa significa la Huaca Garagay para Lima Norte? Asimismo, podríamos ir hablando de más escalas y ver qué cosa significa para Lima,
y llegados también a un punto que podría ser muy interesante de saber, ¿qué cosa significa la Boca Garagay para el Perú? De por medio aquí, por supuesto, tenemos como instrumentos las encuestas, ¿no? Lo cual también se puede aplicar en ciertos casos para saber la relevancia que tiene o la vigencia que tiene algún objeto. Tenemos también estadísticas que se pueden encontrar. Para eso, para el caso particular de la Huaca Garagay, pues habría que ver algunos documentos sobre patrimonio arquitectónico. Deberíamos consultar posiblemente también algunas encuestadoras como Lima, cómo vamos, para poder de alguna manera tener una idea de cuál es el significado que tiene este objeto frente a la sociedad. Luego llegamos a este otro punto que es la función, pero viéndola desde lo cuantitativo y específicamente lo cuantitativo asociado con el programa, ¿no? Claro que estando frente a un objeto del cual ya no tenemos un testimonio humano, es decir, toda la sociedad que usó en primer momento esta huaca ya no existe, pero lo que podemos hacer es algo que se aplica normalmente en algunos objetos cuando no es posible saber directamente cuál ha sido su programa. Digamos, lo que tenemos ahí como tarea es reconstruir el programa, ¿no? O sea, este programa debe ser reconstruido. ¿Y cómo podemos reconstruir el programa? Pues lo podemos hacer, mm, digamos, la manera más directa de hacerlo es considerando las áreas, ¿no? Es decir, nosotros podemos calcular esta área, ¿verdad? Sabemos por las dimensiones que hemos obtenido a partir del estudio geométrico, sabemos cuánto es el área, y a partir del área que tiene esa gran plaza, auxiliándonos de algunos valores contemporáneos que podríamos extraerlos, por ejemplo, desde el RNE, el Reglamento Nacional de Edificaciones, que nos dice que aproximadamente para espacios masivos o de concurrencia masiva debemos considerar 1 metro cuadrado por persona, es decir, eso nos podría dar una luz de más o menos cuántas personas podrían reunirse en este espacio. Por otro lado, podríamos aplicar exactamente lo mismo con estos brazos laterales, específicamente considerando los templos que aparecen en estos brazos y midiendo sus áreas y también considerando algunos valores, algunos ratios, podríamos llegar a obtener más o menos el aforo de cada uno de estos elementos. Y lo mismo con el cuerpo central. Es decir, se trata de una reconstrucción que viene de la mano de ciertos ratios, ¿verdad? Cuántos metros cuadrados por persona. Yo tengo los metros cuadrados y luego aplico una regla de tres para poder llegar a la cantidad más o menos aproximada de cuántas personas podrían haber ocupado este espacio. Lo que hay que tener aquí en cuenta es que estamos hablando, para el caso de la Huaca Garagay, estamos hablando de una construcción bastante antigua y por lo tanto los usos que se le han dado no necesariamente tienen que ver con los ratios que estamos considerando aquí. Por mucho que el espacio dé para, no sé, 120.000 personas, eso no significa que hayan habido 120.000 personas aquí. Todo lo contrario, o por el contrario, más bien tendríamos que introducirnos un poco más en la cuestión cultural, ¿no? Y saber si realmente estos espacios eran así de masivos o no. Tendríamos que saber, por ejemplo, cuánta gente solía estar reunida en estas comunidades que iban surgiendo en toda la costa, ¿no? Es muy probable que ninguna haya llegado a 120.000. Entonces, ahí hay algunas cosas que es necesario empezar a considerar. Por otro lado, también hay una cuestión de élite que restringe el acceso a ciertos espacios. Eso significa que por mucho que hayan las áreas disponibles para ser ocupadas, eso no significa que estas áreas hayan sido ocupadas en su máxima capacidad, sino que más bien es muy probable que hayan sido ocupadas por ciertas élites y no así por todo un público más general. Luego tenemos la función también, pero desde un punto de vista cualitativo. Y específicamente aquí me detengo en la circulación. La circulación es, digamos, es algo que se suele considerar en los análisis dimensionales. Sin embargo, tengo la sensación como que muchas veces es algo que se ha tomado de manera muy simplificada, ya que la circulación se estudia básicamente con la ubicación, el pintado, el colorear,
escaleras, ascensores y poner muchas flechas, pero no siempre queda la sensación de si realmente se ha entendido de qué se trata. Básicamente, mi recomendación para estudiar la circulación de una manera, digamos, ya no tan superficial, lo principal sería reconocer quiénes son los que circulan. Eso es, pienso, algo vital. Entonces, para el caso de la Huaca Garagay, contamos con básicamente tres personajes, ¿no? Tenemos sacerdotes, que son como los de más grande, los de más jerarquía. Por otro lado, tenemos a ciertas élites, ¿verdad? Que no siendo sacerdotes, pero tienen acceso a ciertos espacios exclusivos. Y finalmente tenemos al pueblo, ¿verdad? Al pueblo general que, digamos, vendría a completar estos tres personajes. Entonces tenemos sacerdotes, élites y pueblo, y cada uno de ellos tiene una circulación específica. ¿Verdad? Cada uno de ellos recorre caminos específicos. No todos pueden caminar por todos lados, no todos pueden acceder a todos los espacios. Entonces, digamos, si empezamos por los sacerdotes, ¿no? Empezamos por los sacerdotes, entonces decimos, el sacerdote primero tiene acceso a toda la gran plaza, sí, porque de alguna manera esta gran plaza es una plaza ceremonial, es una plaza donde se hacen ritos, entonces el sacerdote tiene acceso a todo eso. Por otro lado, sin olvidarnos que existe aquí este atrio. El sacerdote también, digamos que tiene acceso a este atrio y él es el único que puede acceder, es el único que puede subir por esta escalera y es el único que puede llegar al templo que se encuentra ubicado en la parte más alta. Entonces, encontramos que ahí hay como un circuito bastante específico en cuanto a los sacerdotes. Si por otro lado, más bien, ahora hablamos de las élites pues también tienen acceso a esta plaza, ¿verdad? Pero ellas, por ejemplo, pueden acceder a partir de estas escaleras que están dispuestas en los brazos, tanto derecho como izquierdo, pueden acceder a unos templos que se ubican en las partes altas de estos brazos y entonces ahí tendríamos una diferencia. Y finalmente podemos hablar del pueblo, ¿verdad? El gran, digamos, el gran grueso de toda la población, la cual solamente tendría acceso a la plaza ubicada en la parte central. No así a los templos que se ubican hacia los lados, ni mucho menos al templo que se ubica en la parte alta del cuerpo central. Eh, Habría que reconocer también cómo en los circuitos del pueblo no necesariamente se dan en un sentido aleatorio, es decir, si hacemos una diferenciación de ese recorrido, ¿verdad? En cuanto al pueblo, pues no hay un recorrido totalmente aleatorio, espontáneo, sino que más bien, a diferencia, se trata de recorridos que muy probablemente hayan sido orientados bajo ciertas direcciones que han sido motivadas por el rito. Digamos, esto asociado a mirar a cierto astro, mirar cierta estrella, mirar el sol, bailar, hacer una danza. Es muy probable que eso haya generado unos ciclos, unas líneas geométricas, direcciones que no siempre han sido del todo espontáneas. Luego llegamos a la relación, esto dentro de lo funcional también. Y cuando estamos hablando de la relación, pues una vez más, dibujando el templo en U, empezamos a encontrar cómo hay ciertas dependencias entre estos espacios que hemos ya mencionado previamente. ¿No? ¿Cuál es la relación entonces entre estos espacios? Primero, habría que señalar, tenemos este gran espacio central, es un gran espacio de convocatoria, de reunión, pero vemos que aquí hay una restricción que se empieza a dar, acá hay una restricción, digamos, de acceso. ¿No? Es decir, la escalera y el templo ubicado en la parte superior, no hay ninguna intención de que sea abierta al público en general. Y aquí encontramos unas restricciones que también se dan en cuanto a las circulaciones a estos templos ubicados en las partes altas de estos brazos, ¿no? Entonces hay como restricciones. Sin embargo, aquí termina siendo bastante llamativo como, pese a que hay unas restricciones, no existe algo como esto, ¿no? Digamos, la solución espacial funcional pudo ser de tal manera que existan unas distancias bastante pronunciadas en relación al cuerpo principal con los brazos laterales. Sin embargo, vemos que eso no se da así. Muy por el contrario, más bien los brazos laterales y el cuerpo central están bastante próximos. Eso nos revela que hay una
idea de complementariedad, de necesidad mutua. Es decir, por mucho que hayan restricciones en cuanto a a los accesos, sobre eso se reconoce que hay una dependencia. Es decir, se necesita ese cobijo, ¿verdad? Porque además hay que reconocer que esta distancia del primer caso podría permitir accesos no controlados o quizá algunos vientos que circulan de una manera que no se desea, porque hay que recordar además que aquí en el medio muy probablemente están los fogones, está el fuego, entonces se necesita de alguna manera mantener una atmósfera que permita aquí concentrar todo un espacio, contener el espacio. Entonces vemos que hay unas relaciones restrictivas, pero por otro lado esas relaciones de alguna manera se ablandan para poder generar un marco de mutua dependencia. Luego llegamos a la construcción, estructura, y aquí básicamente me refiero al sistema, al material y a la dimensión. Si vemos esto en un gráfico, digamos, que intente explicar esto, podemos igual hacer uso de una isometría, ¿no? Tenemos aquí esto, digamos, los cuerpos, el cuerpo central y los brazos laterales. Cuando hablamos del sistema, pues estamos hablando básicamente del sistema constructivo. El sistema constructivo con el cual se ha construido la Huaca Garagay es el adobe, ¿verdad? El sistema constructivo es el adobe, por lo tanto depende mucho de la masa, ¿no? No cuenta con elementos estructurales verticales como columnas o pórticos. Aquí básicamente la resistencia la da la masa. Mientras más adobe haya, más resistente es. Y sobre eso también hay una idea pues de ir ganando altura, pero con plataformas que se van escalonando, ¿no? Es decir, hay un entendimiento bastante claro del material también, ¿no? Es decir, se sabe que el adobe en sus diferentes formatos, a veces más grande, a veces más pequeño, a veces intermedio, se sabe que puede ir generando ciertas plataformas que muy probablemente las partes más bajas sean las que necesiten los adobes más grandes y más pesados, pero ya las partes altas podrían estar reservadas para adobes mucho más ligeros y más pequeños. Eso para, digamos, permitir que haya un buen amarre en los elementos. Lo otro que también es importante reconocer dentro de esto es que, digamos, el material más visible es el adobe, por supuesto, pero por otro lado tenemos las shikras. ¿Qué cosas son las shikras, no? Si nosotros vemos esto en corte, más o menos, acá estarían las plataformas. Las shikras son unos elementos que van internamente y de hecho son las que le van dando forma a las plataformas, valga la redundancia, y más bien por fuera están los adobes y estos adobes son los que quedan finalmente visibles. Pero ¿qué cosas son estas shikras que estoy mencionando? Estas shikras que están ubicadas en la parte interior de estas plataformas, si hacemos un detalle, no son otra cosa que piedras de canto rodado. Ahí una vez más reconocemos la importancia de haberse ubicado tan cerca de los ríos. Son piedras de canto rodado que empiezan a ser amarradas por unas fibras vegetales a modo de bolsas, de tal manera que se genera una estructura bastante pesada. No habiendo contado con concreto, pues las shikras empiezan a funcionar como el elemento más rígido de toda esta composición. Por cierto, las shikras, según los arqueólogos, mencionan que han llegado a tener como diámetro hasta 2 metros, lo cual nos hace pensar pues en unos tamaños bastante pronunciados y también bastante pesados. En cuanto a la dimensión, pues como se dijo antes, los adobes pudieron ser de bastantes tamaños, pero es interesante reconocer lo que hace un momento decía, cómo hay un entendimiento de tener lo más pesado en las partes bajas, ¿no? Acumular la masa en la parte baja y luego poco a poco ir perdiendo esa masividad para en las partes más altas más bien tener lo más ligero. Entonces hay un entendimiento ahí bastante lógico de la construcción. Por otro lado, ya para ir finalizando, tenemos la construcción, pero en cuanto a tecnología, tanto interior como exterior. Como, como mencionaba antes, la Huaca Garagay pues no se caracteriza por tener unos grandes vacíos, ¿no? En realidad estos templos en U suelen caracterizarse más
más bien dicho, por la masa. Sin embargo, estos templos y estos atrios que empiezan a aparecer sí nos dan una idea más o menos de cómo son los interiores. ¿No? El interior de los templos, pues básicamente es como una réplica casi de esos templos en U, es decir, internamente se genera un espacio contenido y tenemos unos muros laterales y estos muros suelen tener frisos, ¿verdad? Es decir, suelen tener detalles que podemos aquí quizá animarnos a hacer alguno, ¿no? Como son como unas caras, unos rostros con una franja, con unos dientes, y esto además se repite en el otro lado, y eso nos revela algo que también hemos venido diciendo hasta aquí es la idea de la dualidad, la idea de la simetría, pero es una dualidad, una simetría que no es, digamos, no se trata de partes que se rechacen entre sí, sino más bien de partes que conversan entre sí. Y aquí podemos hablar de un concepto andino interesante que es el Yanantin. Este concepto, digamos, tiene que ver con la idea de lo complementario, es decir, de la mutua dependencia. Eso que se ve reflejado en los frisos, además, forma parte de toda esta atmósfera interior de los templos. Es decir, no solamente constructivamente hay un amarre de los adobes, ¿verdad? No solamente hay una cuestión de los adobes que se empiezan a apilar y generan unos muros de ambos lados, sino que a la vez también hay una carga simbólica que se empieza a dar en el contorno de estos muros. Casi siempre es el interior con los frisos y hacia el exterior más bien con un trabajo de color. ¿No? El trabajar pues con el material este del adobe también significa pues tener como posibilidades de irlo transformando, de irlo remodelando. De hecho, lo que se sabe es que muchos de estos muros muchos de estos templos, de estos muros, pues fueron más de una vez remodelados, recibieron tratamientos, ¿no? Los revoques, ¿no? O los tarrajeos, como le conocemos nosotros, fueron cambiados en más de una ocasión y eso seguramente estuvo asociado con ritos, ¿no? Comunitarios, de personas, muchas personas que tuvieron que darse cita para ir y remodelar la pintura de las capas, las nuevas capas de barro fino o de tierra fina para poder recuperar la imagen del interior. Por otro lado, como ya venía diciendo hacia el exterior, pues estamos hablando de básicamente, si nos detenemos primero en los brazos, ¿no? Estamos hablando de los colores que suelen ir de la mano. En muchos casos he encontrado que el rojo y el blanco, curiosamente, no, esto no estoy seguro si tuvo alguna relación con los colores de nuestra bandera, pero sí se ha reconocido que en muchos casos el rojo y el blanco fueron los colores que se utilizaron para los exteriores digamos, de estos templos en U. Em, También el cuerpo principal, además del templo, contaba, como hemos dicho antes, con este atrio, ¿no? Que eran como unos brazos alargados que contenían otro espacio. Aquí, además de los frisos que ya he mencionado, también se podía contar con una piedra que es conocida como la huanca, ¿no? Huanca en quechua es piedra, que no es otra cosa que otro simbolismo. ¿No? Es el simbolismo de un personaje principal dentro de esta sociedad de los Garagay que decide petrificarse para acompañar eternamente a su comunidad, a su pueblo. Entonces hay una relación simbólica y eso dentro de un marco interior, ¿no? Entonces, digamos que tanto en el interior y en el exterior, el adobe tiene una presencia marcada, pero a la vez es trabajado con ciertos pigmentos, con ciertos colores que le dan una imagen frente a la sociedad. El interior es mucho más trabajado a la vez con frisos. Y además hay un proceso también comunitario para darle un tratamiento continuo a estas capas. Y bueno, luego llegamos al análisis integral, que sería la siguiente parte, que tiene que ver ya con una manera de poder más bien recuperar todas estas partes que hemos venido acumulando del análisis dimensional. En cuanto al análisis integral, entonces tendríamos que partir de lo siguiente. Pienso que
podríamos recuperar nuestra línea de tiempo en la cual hemos encontrado que hay como años en los que aparecen cosas claves. Hemos hablado del arcaico, hemos hablado del formativo inicial, hemos hablado además de la importancia de Garagay para el hoy, ¿no? Desde el 1200 aproximadamente hasta el 2025. Entonces hay como un marco cultural ahí interesante. Luego también en su momento estuvimos comentando eh, ya que hablamos de lo temporal, también sobre lo territorial, ¿no? Hablamos esto en diferentes escalas. Si nos detenemos solo en lo de Lima, pues hemos hablado de los ríos, del Chillón, del Rímac, del Urín, y empezamos ahí a encontrar que el templo en U tiene una serie de bondades debido a su ubicación, ¿no? Que tiene unas distancias hacia los ríos y hacia el mar. Eso a su vez nos ha conllevado a tener un reconocimiento de algunas cuestiones como el por qué se da la orientación de este templo en U, ¿no? O sea, si hacemos aquí digamos, si esto lo vemos un poco más grande, si vemos el templo en U un poco más grande, entonces recordamos que aquí hay una inclinación, ¿no? Una inclinación del templo que se debe al Cerro Mulería, que aparece de este lado, ¿verdad? Es decir, hay una relación con el Apu, ¿verdad? Una relación con el Apu, con una memoria de la cueva, de la protección original. Por otro lado, también hemos mencionado que aquí hay, digamos, si este es el este y el oeste. Acá tenemos el norte, entonces hay como una relación también con el sol naciente que viene del solsticio de invierno. Probablemente también hay una relación con los vientos, que en su momento no la dijimos, pero es posible, ya que sabemos que los vientos en el caso de Lima suelen venir por el suroeste, y en ese sentido este bloque principal tendría la función de proteger también de esos vientos no siempre tan favorables. Y luego, para ir avanzando entonces un poco más, si aquí tenemos una vez más en isometría la huaca, tanto en sus brazos laterales como en su cuerpo central, estaríamos pues reconociendo algunas cosas que ya hemos venido viendo, ¿no? Primero, la presencia de la gran plaza, ¿verdad? La plaza central, esta gran plaza central que es además es ritual, es ceremonial, es para convocatoria. Hemos dicho además también que aquí es muy probable que haya existido el fogón, que de alguna manera determina los ritmos del rito. Hablamos también aquí de unos muros en L que generan un atrio. Aquí hay la presencia de unas escaleras que conducen a unos templos, o podríamos decir unos templetes para ciertas élites. Hay una escalera principal que conduce hacia el templo principal que solo está reservado para los sacerdotes. Entonces, ahí podemos recordar pues todos estos flujos, ¿no? Es decir, hay unas circulaciones específicas de ciertas élites y por otro lado tenemos una circulación que es mucho más restringida, que es la circulación del sacerdote, y por otro lado tenemos la circulación que es mucho más masiva, que es la circulación que se da en toda o en prácticamente toda la plaza central, que es de todo el pueblo. A su vez hemos reconocido también cuestiones formales, ¿verdad? Hemos hablado, por ejemplo, de esta, digamos, a ver, hemos reconocido, por ejemplo, primero lo de las altitudes, ¿no? O sea, hemos hablado de una altitud de más o menos unos 10 a 12 metros de los brazos y luego de unos 23 metros en el caso del cuerpo central. Eso digamos, nos pone en sobreaviso, pues que acá hay un elemento que busca destacar en el paisaje más que otros, ¿verdad? Y hay unos elementos laterales que además tendrían que ver con la dualidad que hace un momento también hemos reconocido, ¿no? Es decir, este eje que mira hacia el Cerro Mulería y que aquí de alguna manera lo podemos registrar, el Cerro Mulería, nos está también hablando de la dualidad, que ya la habíamos visto en frisos, ¿no? En el friso, digamos, estos dos personajes con unos dientes como de felinos. Y esa dualidad, de alguna manera, también, digamos, también la tenemos presente con esta dualidad que se genera por el eje de simetría sobre el cual se organizan los brazos laterales, ¿no? Entonces, digamos que
de alguna manera ahí venimos ya barriendo con varios elementos vistos y ya para ir finalizando, pues tendríamos que acompañar a esto, yo diría que de las shikras, ¿verdad? Que hemos dicho que son los elementos que componen estas plataformas y de los adobes, ¿no? Entonces tenemos shikras, tenemos adobes y eso nos podría ayudar a complementar esta parte a nivel tecnológico constructivo, hablando pues del aterrazamiento de estas plataformas y de su impacto en el paisaje. Bueno, y ya para finalizar, entonces aquí comparto la bibliografía de consulta para que la puedan revisar. Estos libros son los que de alguna manera están detrás de todo lo que se ha presentado aquí. Y eso sería todo de mi parte. Espero que sea de mucha utilidad lo compartido. Muchísimas gracias por su atención.